Hola, soy la doctora Valeria Guzmán. Antes de contarte esta historia, quiero que me escribas en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me estás viendo hoy? Esta historia que voy a contarte tal vez sea más común de lo que imaginas, porque lo que le pasó a Soledad Herrera le está pasando en silencio a miles de mujeres en este momento. Soledad descubrió que su rechazo no era su culpa cuando ya tenía 52 años. Durante más de 3 décadas había vivido creyendo que algo estaba profundamente mal con ella, que era defectuosa, que su cuerpo y su mente conspiraban en su contra cada vez que alguien intentaba acercarse con intención amorosa. Pero lo que aún no sabía era que su cuerpo había estado protegiéndola de la única manera que sabía hacerlo. Era un martes por la tarde en Puebla cuando Soledad tuvo el ataque de pánico más fuerte de su vida. Su esposo Miguel había intentado besarla en el cuello, un gesto tierno que habían repetido miles de veces en sus 15 años de matrimonio. Pero esta vez algo diferente sucedió. Esta vez, en lugar de la respuesta automática de tensión que ya conocía, su cuerpo se rebeló completamente. Las náuseas llegaron primero, como una ola violenta que la dobló sobre sí misma. Después vino la sudoración fría, el corazón acelerado, la sensación de que no podía respirar, de que algo terrible estaba a punto de suceder. Miguel la encontró en el baño, vomitando, temblando, con los ojos llenos de una angustia que él no logró comprender. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te sientes mal? ¿Quieres que te lleve al doctor?, preguntaba Miguel desesperado, mientras ella negaba con la cabeza, incapaz de explicar lo que ni siquiera ella entendía. Porque, ¿cómo le explicas a tu esposo que su toque, su cariño, su amor, despierta en ti una repulsión visceral que no puedes controlar? ¿Cómo le dices que cada vez que él se acerca con intención amorosa, tu cuerpo reacciona como si fueras a morir? ¿Cómo le confesas que llevas años fingiendo, disociándote, ausente de tu propio cuerpo cada vez que hacen el amor? Soledad había aprendido a ser una actriz magistral de su propia vida íntima. Durante años había perfeccionado el arte de estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente durante la intimidad. Había desarrollado una técnica mental donde su mente se transportaba a otros lugares. Hacía listas de compras, planeaba la comida del día siguiente, repasaba las tareas pendientes en su trabajo como secretaria en la presidencia municipal. Miguel era un hombre bueno, cariñoso, jamás la había presionado ni faltado al respeto. Pero para el cuerpo de Soledad eso no importaba. Su sistema nervioso no diferenciaba entre el amor y la amenaza cuando se trataba de intimidad sexual. Todo contacto con intención erótica activaba en ella una respuesta de supervivencia que la dejaba exhausta, confundida y profundamente avergonzada. ¿Qué clase de esposa soy?, se preguntaba mientras se miraba en el espejo del baño esa noche, después del ataque de pánico. ¿Qué clase de mujer rechaza el amor de un hombre bueno? ¿Por qué no puedo ser normal? La normalidad había sido su obsesión durante décadas. Desde los 19 años, cuando se casó con su primer esposo, había intentado forzarse a sentir lo que creía que debía sentir. Su primer matrimonio había terminado después de 5 años, oficialmente por diferencias irreconciliables. Pero Soledad sabía la verdad. Había terminado porque ella no podía sostener la farsa de disfrutar la intimidad. Con Miguel había sido diferente al principio. Él era paciente, dulce, nunca demandante. Los primeros años habían logrado construir una intimidad suave, casi casta, que funcionaba para ambos. Pero a medida que pasaba el tiempo, la presión interna de Soledad crecía. La culpa de no poder entregarse completamente, de no poder ser la esposa apasionada que creía que él merecía. Y ahora, a los 52 años, su cuerpo había decidido que ya no podía más, que ya no podía seguir fingiendo. El ataque de pánico había sido su forma de gritar: ¡basta! Lo que Soledad no sabía, lo que había estado enterrado en las capas más profundas de su memoria durante más de 40 años, era que su rechazo tenía una razón muy específica. Una razón que se remontaba a cuando tenía 11 años y vivía con su familia en un pueblo pequeño cerca de Cholula. Su tío Carlos era el hermano menor de su padre, un hombre carismático que todos en la familia adoraban. Era divertido, traía regalos, siempre tenía historias interesantes que contar. Durante las reuniones familiares, era él quien organizaba los juegos, quien hacía reír a todos los niños. Y también era él quien había comenzado un juego muy especial con Soledad cuando nadie más estaba mirando. «Este es nuestro secreto especial», le decía mientras sus manos exploraban el cuerpo de la niña que aún no comprendía lo que estaba pasando. «Solo entre tú y yo. Si le cuentas a alguien, ya no podremos jugar más, y además, nadie te va a creer». Durante 2 años, entre los 11 y los 13, el tío Carlos había abusado sexualmente de Soledad.
Nunca llegó a penetrarla, pero la había tocado, la había forzado a tocarlo a él, la había expuesto a experiencias sexuales para las que una niña no está preparada ni física ni emocionalmente. Cuando Soledad cumplió 13 y su cuerpo comenzó a cambiar, cuando comenzó a desarrollarse y a entender mejor lo que estaba pasando, había intentado decirle a su madre. Pero doña Rosa, su madre, había reaccionado con horror, no hacia el abuso, sino hacia la mentira de su hija. No digas barbaridades. Carlos es un hombre de bien. Eres una niña sucia por pensar esas cosas. Le había gritado, y después había recibido una cachetada que no solo había marcado su cara, sino su alma. El mensaje había sido claro. Esto era culpa suya. Ella había hecho algo malo. Ella había provocado algo. Ella era sucia, mala, culpable. Y así, a los 13 años, Soledad había tomado una decisión que marcaría los siguientes 39 años de su vida. Decidió olvidar. Decidió enterrar esos recuerdos tan profundo que ni siquiera ella pudiera encontrarlos. Decidió que si jamás volvía a pensar en lo que había pasado, entonces nunca había pasado. Su mente, en un acto de autoprotección, había creado una barrera tan sólida alrededor de esos recuerdos que Soledad creció creyendo que simplemente no le gustaba la intimidad sexual, que era rara, fría, defectuosa, pero nunca conectó su aversión con el trauma de su infancia. Durante décadas había vivido con los síntomas sin entender la causa, la tensión muscular involuntaria durante el sexo, la náusea que a veces la invadía sin razón aparente, los pesadillas que no lograba recordar al despertar, la sensación de estar sucia después de la intimidad, la necesidad compulsiva de ducharse inmediatamente después de cualquier encuentro sexual. Había desarrollado lo que los psicólogos llaman disociación, la habilidad de separar su mente de su cuerpo durante las experiencias que su sistema nervioso interpretaba como amenazantes. Durante el sexo, Soledad literalmente no estaba presente, su cuerpo funcionaba, respondía mecánicamente, pero su esencia se refugiaba en un lugar seguro dentro de su mente. Pero el ataque de pánico había sido el momento en que su cuerpo dijo: «Ya no puedo más, ya no puedo seguir disociándome. Necesitas enfrentar esto». 3 días después del ataque de pánico, Soledad tomó la decisión más valiente de su vida: buscar ayuda. No sabía exactamente qué tipo de ayuda, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Fue su cuñada Elena quien le dio mi información. «Soledad», le había dicho, «conozco a una doctora que especializa en cosas que otros doctores no entienden. Cosas de mujeres que han pasado por situaciones difíciles». Y así fue como, una semana después, Soledad se encontró sentada en mi consultorio, retorciendo un pañuelo entre sus manos, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Doctora», me dijo con voz quebrada, «creo que estoy loca. Creo que algo está muy mal conmigo. No puedo ser íntima con mi esposo sin sentir que me voy a morir». Le aseguré que no estaba loca, que lo que describía tenía nombre y tenía explicación. Durante nuestra primera sesión, trabajamos principalmente en crear un espacio seguro donde ella pudiera explorar estas sensaciones sin juicio. «Soledad», le dije, «tu cuerpo está tratando de protegerte de algo. No sabemos de qué todavía, pero tu cuerpo es muy sabio. Ha estado haciendo su trabajo de mantenerte a salvo, aunque ahora mismo esa protección se sienta más como una prisión». Le explicó sobre el trauma y cómo afecta el sistema nervioso, sobre las respuestas de supervivencia, sobre cómo el cuerpo guarda memorias que la mente consciente no puede acceder. Durante las siguientes sesiones, trabajamos con técnicas de regulación nerviosa. Le enseñé ejercicios de respiración, de conexión con el cuerpo presente, de diferenciación entre pasado y presente. Pero sabía que había algo más profundo que necesitaba emerger. Fue durante nuestra quinta sesión cuando comenzó a recordar. Habíamos estado trabajando con una técnica de relajación corporal cuando de repente se tensó completamente. Hay algo», susurró con los ojos cerrados, «algo que no quiero recordar». «¿Estás segura aquí, Soledad?», le dije suavemente. «No tienes que recordar nada para lo que no estés lista. Pero si algo quiere emerger, podemos recibirlo juntas». Y fue ahí cuando los recuerdos comenzaron a filtrarse. Primero como imágenes fragmentadas, unas manos, una habitación, una sensación de miedo. Después como emociones, vergüenza, confusión, terror. Y finalmente como una historia completa que había estado esperando 39 años para ser contada. Cuando terminó de relatar los abusos de su tío Carlos, Soledad temblaba como una hoja. Pero por primera vez en décadas también se sentía aliviada. «No estás loca, Soledad», le dije tomando suavemente sus manos.
Tu cuerpo ha estado protegiéndote de recordar algo que era demasiado doloroso para procesar cuando eras niña. Y tu reacción a la intimidad no es defectuosa, es completamente lógica. Tu sistema nervioso aprendió que el contacto sexual era peligroso. Le explicó sobre el trauma sexual infantil y cómo afecta la sexualidad adulta. Cómo el cuerpo de una niña que ha sido abusada aprende a asociar cualquier estimulación sexual con peligro, sin importar quién la esté proporcionando o en qué contexto. Pero Miguel no es mi tío, susurró ella, como si apenas estuviera comprendiendo esta diferencia fundamental. Exacto, le confirmé. Miguel no es tu tío, pero tu cuerpo nunca aprendió la diferencia. Para tu sistema nervioso, cualquier contacto sexual activaba las mismas alarmas que se activaron cuando tenías 11 años. Comenzamos un proceso de sanación que no fue lineal ni rápido. El trauma sexual infantil deja heridas profundas que requieren tiempo, paciencia y mucho amor propio para sanar. Primero trabajamos en la reconexión con su cuerpo en el presente. Le enseñé técnicas de grounding, ejercicios para distinguir entre las sensaciones del pasado y las del presente. Practicamos la respiración consciente, la relajación progresiva, la atención plena aplicada a las sensaciones corporales. Tu cuerpo no es el enemigo, Soledad, le repetía constantemente. Tu cuerpo es tu aliado más fiel. Ha estado protegiéndote durante décadas. Ahora solo necesita aprender que ya no está en peligro. También trabajamos en la parte psicológica del trauma. Procesamos la culpa que había cargado durante tantos años, la vergüenza que la había acompañado, la sensación de estar rota o sucia. Tú tenías 11 años, le recordé una y otra vez. Era una niña. Nada de lo que pasó fue tu culpa. El adulto era responsable, no la niña. Y esa niña merece compasión, no culpa. Uno de los momentos más poderosos del proceso llegó cuando le pedí que escribiera una carta a su yo de 11 años. Al principio se resistió, pero cuando finalmente accedió, las palabras fluyeron como un río que había estado contenido por décadas. Querida pequeña Soledad, escribió con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lamento tanto que nadie te protegió. Lamento que nadie te creyó. No fue tu culpa, nunca fue tu culpa. Eras solo una niña que merecía amor y protección, no abuso y silencio. Paralelamente, trabajamos en incluir a Miguel en el proceso de sanación. Necesitaba entender lo que estaba pasando, pero también necesitaba herramientas para apoyar a su esposa sin presionarla. Miguel, le expliqué durante una sesión conjunta. Soledad ha estado luchando una batalla invisible durante toda su vida adulta. Su rechazo a la intimidad no tiene nada que ver contigo o con su amor por ti. Tiene que ver con heridas muy profundas que está comenzando a sanar. Miguel lloró cuando supo la verdad. Lloró por el dolor de su esposa, pero también por años de sentirse rechazado sin entender por qué. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó con voz quebrada. Le enseñé sobre la paciencia, sobre el respeto a los ritmos de sanación, sobre la importancia del consentimiento consciente en cada momento de intimidad. El proceso de reconexión con la sexualidad fue gradual y requirió reaprender todo desde cero. Comenzamos con el concepto de placer no sexual, baños relajantes, masajes en los pies, caricias suaves sin intención erótica. Necesitas enseñarle a tu cuerpo que el contacto puede ser seguro, le expliqué, que el toque puede ser nutritivo, no amenazante. Gradualmente, Soledad comenzó a experimentar sensaciones de placer sin la respuesta de pánico que había definido su vida sexual. La primera vez que pudo recibir un masaje en la espalda de Miguel sin tensarse, lloró de alivio. Se siente diferente, me dijo maravillada. Como si mi cuerpo fuera mío por primera vez. También trabajamos en el concepto de agencia sexual, la idea de que ella tenía derecho a decir sí, pero también a decir no. Que tenía derecho a pedir lo que necesitaba, a parar cuando se sintiera incómoda, a ir a su propio ritmo. Durante toda mi vida, me confesó, sentí que mi cuerpo le pertenecía a otros. Primero a mi tío, después a mis esposos. Nunca sentí que fuera mío. Le enseñé ejercicios de autoexploración corporal, pero siempre respetando sus límites y avanzando solo cuando ella se sentía lista. Le mostré anatomía básica del placer femenino, información que nunca había recibido y que la ayudó a entender mejor su propio cuerpo. El momento de mayor transformación llegó 6 meses después de haber comenzado nuestro trabajo. Soledad había estado practicando la autoexploración en un ambiente completamente seguro y controlado por ella. Una tarde, mientras se daba un baño con aceites relajantes, algo extraordinario sucedió.
En lugar de la tensión habitual cuando tocaba ciertas partes de su cuerpo, sintió curiosidad, una suave curiosidad sobre las sensaciones que su cuerpo podía experimentar. Por primera vez en más de 40 años, Soledad se tocó a sí misma con intención amorosa, no con la disociación mecánica que había caracterizado toda su vida sexual. Y por primera vez su cuerpo respondió con placer genuino, no con miedo. «Doctora», me dijo en nuestra siguiente sesión con los ojos brillando, «creo que mi cuerpo me está perdonando». «No, Soledad», le respondí suavemente. «Tu cuerpo nunca tuvo nada que perdonarte. Tu cuerpo te está dando la bienvenida a casa». La intimidad con Miguel también comenzó a transformarse. Ya no era algo que ella tenía que hacer o que soportaba. Se convirtió en algo que podía elegir, que podía disfrutar, que podía dirigir según sus propias necesidades y deseos. Desarrollaron un nuevo lenguaje de intimidad basado en la comunicación constante, en el consentimiento momento a momento, en la celebración de cada pequeño avance. «¿Cómo te sientes ahora?», se preguntaban mutuamente durante cada encuentro íntimo. «¿Qué necesitas en este momento? ¿Te sientes segura?». La sexualidad de Soledad no se curó de la noche a la mañana. Hubo retrocesos, días difíciles, momentos en que las viejas respuestas de pánico regresaron. Pero la diferencia era que ahora entendía de dónde venían esas respuestas y tenía herramientas para navegarlas. Año y medio después de nuestro primer encuentro, Soledad había experimentado su primer orgasmo consciente y presente. No fue durante la penetración, sino durante una sesión de caricias suaves con Miguel, donde ella se sintió completamente segura, completamente presente, completamente dueña de su propia experiencia. Se sintió como si mi alma hubiera regresado a mi cuerpo, me describió con lágrimas de alegría. Durante toda mi vida había estado ausente de mí misma y de repente estaba completamente presente. Pero la transformación más profunda no fue solo sexual, fue existencial. Soledad comenzó a reclamar partes de sí misma que había perdido décadas atrás. Se volvió más asertiva en su trabajo, más expresiva en sus relaciones, más conectada con sus propias necesidades y deseos. «Es como si hubiera estado viviendo mi vida en blanco y negro», me dijo. «Y de repente todo tiene color». También se convirtió en una defensora silenciosa de otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Sin violar su propia privacidad, encontró maneras de apoyar a amigas y conocidas que mostraban señales de haber experimentado traumas similares. «Ahora entiendo por qué mi comadre María siempre se tensa cuando su esposo la abraza», me contó. «Y por qué mi hermana nunca habla de intimidad, aunque lleva 20 años casada. Hay muchas de nosotras cargando secretos que nos están matando lentamente». Hoy, a los 54 años, Soledad es una mujer completamente transformada. No porque haya olvidado su trauma, sino porque ha aprendido a integrarlo como parte de su historia sin permitir que defina su presente. Su cuerpo ya no es su enemigo, su sexualidad ya no es su prisión, su intimidad con Miguel es una fuente de conexión y placer, no de terror y disociación. «El abuso duró 2 años de mi vida», me dijo en nuestra última sesión, «pero los efectos duraron 40. Ya no voy a permitir que esos 2 años sigan robándome el resto de mi vida». La historia de Soledad es la historia de millones de mujeres que han sufrido abuso sexual infantil y han cargado sus efectos en silencio durante décadas. Es la historia de cuerpos que desarrollan aversión al sexo no por capricho o frialdad, sino como una respuesta lógica a un trauma no procesado. Pero también es la historia de la posibilidad de sanación, de que nunca es demasiado tarde para reconectar con nuestro cuerpo, para reclamar nuestra sexualidad, para liberarnos de patrones que nos mantienen prisioneras de un pasado que ya no puede lastimarnos. La historia de Soledad nos enseña que el asco sexual, la aversión a la intimidad, los ataques de pánico durante el contacto físico no son defectos de carácter, sino síntomas de heridas que necesitan atención y sanación. Nos enseña que nuestro cuerpo tiene una sabiduría profunda, que nuestras reacciones aparentemente irracionales muchas veces tienen raíces muy racionales que simplemente no recordamos o no entendemos. Nos recuerda que la sanación es posible, que la reconexión es posible, que la reconstrucción de una sexualidad saludable es posible, sin importar cuántos años hayamos vivido desconectadas de nosotras mismas. Y sobre todo, nos enseña que nunca, nunca es culpa nuestra, que las niñas que fuimos merecían protección, no abuso, que las mujeres que somos merecemos placer, no dolor, que nuestros cuerpos merecen amor, no rechazo.
La liberación del asco sexual después del trauma no es solo recuperar la capacidad de disfrutar el sexo, es recuperar la capacidad de habitar plenamente nuestro propio cuerpo, de confiar en nuestras sensaciones, de creer que merecemos experimentar todo el espectro de sensaciones hermosas que la vida tiene para ofrecernos. ¿Te sentiste identificada con alguna parte de esta historia? ¿Hay sensaciones en tu cuerpo que no logras explicar? ¿Reacciones que sientes pero no entiendes? Cuéntame en los comentarios si esta historia resonó contigo de alguna manera. Y si conoces a alguna mujer que podría necesitar escuchar que su rechazo no es su culpa, compártesela. Porque a veces la sanación comienza simplemente con saber que no estamos solas, que no estamos locas y que siempre, siempre es posible sanar.